y bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gelson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado No comas con ellos. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Hoy estaremos utilizando dos traducciones, traducción lenguaje actual y la nueva versión internacional. Pero antes que todo y de comenzar con nuestra oración, quiero pedirle disculpas porque llevo más de semana y media literalmente en cama, bien quebrantado de salud. Pero hoy me sentí un poquito mejor y decidí venir aquí para poderle traer esta reflexión del día de hoy. Vamos a tratar de continuar llevándoles a todas estas reflexiones como lo habíamos estado haciendo por costumbre diarias, y gracias a los que se comunicaron conmigo y que han estado orando por mí y por mi esposa, porque también está quebrantada de salud, que hemos podido levantarnos un poco. Así que vamos a darle comienzo al programa con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo te damos gracias por este día que tú nos has concedido y te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, pidiéndote humildemente, Señor, que hagas actos de presencia en medio nuestro a través de esta programación para que tú seas quien la dirija y tu nombre sea enaltecido y engrandecido. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, la reflexión de hoy lleva por título No comas con ellos. Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica que la encontramos en Primera de Corintios capítulo 5 versículo 11, pero comenzaremos con la traducción lenguaje actual. Dice allí: lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así, ni siquiera deben sentarse a comer. Palabra de Dios. Voy a volver a leerles el mismo versículo, pero esta vez de la nueva versión internacional. Dice allí: pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Palabra de Dios. Pablo aquí está preocupado de aquellos hermanos que dicen ser hermanos en la fe o que se hacen llamar cristianos y que aún persisten en actividades y pecados de los cuales debieron haberse arrepentido y que el Espíritu Santo los haya ido liberando de los mismos, pero continúan y persisten en ellos, liberados mediante esa renovación diaria de la cual todos los creyentes debemos estar sometidos todos los días a través del Espíritu Santo. Hermanos que deben vivir conforme a como Dios espera de ellos y no de acuerdo a las instrucciones que ellos mismos se han puesto en el corazón y están viviendo. Las instrucciones de nosotros deben venir de la Escritura y esas son las instrucciones que debemos seguir todo el tiempo, claro, dirigido única y exclusivamente por el Espíritu Santo. Cuando nosotros no hacemos eso, le damos rienda suelta a nuestra propia sabiduría y le damos rienda suelta, a nuestros deseos carnales y comenzamos entonces a vivir una vida creyendo que estamos caminando con el Señor, pero una vida en pecado, porque dejamos que el pecado sea quien se apodere de nosotros y continúe dirigiendo nuestra vida, y aún en ocasiones no nos damos cuenta. Y por eso es que tenemos que tener una comunicación constante con Dios a través de la oración para que nosotros no caigamos en ese juego del enemigo. Nos dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 17, nueva versión internacional, lo siguiente: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Y cómo sabemos si nosotros somos una nueva creación o aquellos que vemos en este tipo de conducta podrían ser una nueva creación? Bueno, Cristo mismo nos dice a nosotros en Mateo capítulo 7 y el versículo 16, nueva versión internacional: por sus frutos los conoceréis. Alabado sea Dios. Estamos viendo, no quiere decir que porque usted ve una persona que está dando malos frutos, que no está dando los frutos del Espíritu Santo y que está haciéndole mal a otro, y que usted se da cuenta a todas luces de que eso es lo que está haciendo, que usted lo vaya a ir a señalar o usted lo esté juzgando o que usted vaya a decir: mire, este se va a perder porque mira lo que hace. No haga eso. Al contrario, usted va y ora por esa persona, porque de seguro si usted va a tratar de confrontar a esa persona, se lo va a negar y va a terminar usted en enemistad con ellos, y eso no es lo que Dios quiere, porque el reino se hizo para multiplicar, no para restar. Y posiblemente hasta se enoje y se vaya de la iglesia y se acabe de perder. No, al contrario,
ore fervientemente por esa persona para que Dios comience verdaderamente a trabajar con ellos, y no verdaderamente porque Dios quiere verdaderamente trabajar con ellos, son ellos los que se lo impiden, pero para que el Espíritu Santo continúe redarguyéndolos, para que ellos al fin y al cabo cedan y puedan llevar una vida justa y limpia delante de nuestro Señor. Una persona regenerada y en el proceso de renovación diaria por el Espíritu Santo debe estar viviendo, mostrando esos frutos del Espíritu que les acabo de mencionar, y los vamos a leer nuevamente en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23, traducción lenguaje actual. Dice allí: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Palabra de Dios. Es por esta razón que Pablo nos está diciendo a nosotros que los que cometen inmoralidad o son avaros, idólatras, calumniadores, borrachos, estafadores, ni siquiera nos sentemos a comer con ellos. Y cuando Pablo dice no comer con ellos, le voy a explicar por qué Pablo está diciendo no comer con ellos, porque en el mundo oriental, en aquel momento, si alguien era invitado a una casa y venía a comer a la mesa, esa persona que llegaba a tu casa, tú le estabas dando un sello de aprobación de que esa persona era creyente y de que esa persona era justa, que era una persona que hacía lo que tenía que hacer y era temerosa de Dios. Y cuando nosotros traemos personas a nuestra casa que son con estas malas actitudes, estamos diciéndole que mira, yo apruebo que tú estás bien. No, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el enemigo se disfraza de todas maneras, y aunque son hermanos de la iglesia, no olviden que todos estamos allí porque todos estamos enfermos por el pecado. Por eso es que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 11, versículo de hoy, traducción lenguaje actual, lo siguiente: no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son malvados. Alabado sea Dios. No es que, mire, esto no significa que usted le va a dar la espalda. Al contrario, usted tiene que orar por ellos. No debemos dejar de saludarlos si nos saludan en algún momento dado en una actividad o que se encuentren con nosotros en la iglesia, ¿ok? Y mucho menos hacer lo mismo que ellos hacen. Simplemente no tengamos una amistad íntima con ellos para no caer en el juego de ellos y mantenernos en una distancia moderada y mantenernos con esa cordialidad y ese amor de hermanos cristianos que somos, pero no untándonos con ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que son personas que al fin y al cabo nos van a hacer daño a nosotros como le están haciendo daño a los demás. Vuelvo y le repito, no significa que no tengamos que orar por ellos o que los estemos juzgando o que vayamos a hacer lo mismo que ellos y nos pongamos a hablar de ellos con otras personas porque sabemos lo que están haciendo, y que venga otro y se acerque a usted y le diga, mira, fulano está haciendo esto y esto, y ya usted se haya dado cuenta por los frutos que está dando, y usted también se ponga a hablar de ellos, porque usted se va a caer en el mismo juego de Satanás. No haga eso. Simplemente diga, sí, que bueno, pues vamos a orar por ellos, y sigan orando y déjenlos ahí donde ellos están, porque el Espíritu Santo se ha de encargar de ellos. Y no olviden que el trigo y la cizaña tienen que estar juntos dentro de la congregación. Así que posiblemente ese hermano no haya entregado su vida a Cristo, o es un hermano que verdaderamente es una cizaña y Dios la tiene ahí para que tú te des cuenta, el Espíritu te lo muestra y que tú no caigas en esa actitud. ¿Ve? No significa que tampoco ores por él porque es una cizaña, al contrario, tienes que orar más por esa persona para que entonces, mientras el Espíritu Santo la está redarguyendo, ellos puedan recapacitar y venir y aceptar a los pies de Cristo. Tampoco le demos la espalda a ellos cuando ellos necesiten una ayuda y esté al alcance nuestro. Tenemos que ayudarnos, no en pese a que nosotros ya el Espíritu nos ha mostrado a través de sus frutos el tipo de personas que son. No olviden lo que nos dice la Escritura en Santiago capítulo 4 versículo 17, traducción lenguaje actual: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Alabado sea Dios. Estamos viendo eso. Si puedes hacer un bien y está a tu alcance hacerlo, o conoces de alguien que lo puede hacer, vaya y hágalo. Vaya y hágalo, no importa lo que estén haciéndole a otra persona o a usted mismo. Por desgracia, yo he sido víctima de eso y mi esposa también, pero no importa, usted tiene que seguir orando por ellos y pidiéndole al Señor que continúe su misericordia sobre ellos, y que el Espíritu Santo los continúe redarguyendo para que recapaciten y vengan a los pies de Cristo con un corazón contrito, limpio y arrepentido, porque ese corazón Dios no lo va a rechazar. Así que, hermano y hermana, va a ser totalmente imposible que nosotros no nos encontremos con este tipo de personas en la congregación, porque, como les dije, todos somos pecadores y todos
estamos en el proceso de renovación diaria y aún nosotros mismos en ocasiones podemos caer en ese juego sin darnos cuenta, y máxime cuando nos hacen daño y nos molestamos y sabiendo que están haciéndonos daño, uno se molesta y uno quisiera tomar la justicia por sus manos, pero no se puede porque la venganza es del Señor, no es tuya, y Dios nos va a hacer justicia a la larga, no importa lo que nos estén haciendo. Alabado sea Dios por eso. Entonces, así que quiero aclararle bien que Pablo está dirigiendo este versículo a los hermanos que están dentro de una congregación, porque sería absurdo pensar que Pablo está hablando del inconverso, porque el inconverso como quiera va a estar haciendo todo este tipo de cosas. Pablo está hablando de los hermanos en la congregación, porque tenemos que cuidarnos de ello. De hecho, esto está bien claro en 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, nueva versión internacional, donde Pablo nos dice: por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Estas son palabras de Pablo. Y fíjense cómo él dice, en este caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Y qué bueno que esta línea viene ahora a colación, porque que mucho yo escucho a los hermanos a utilizar el término mundano. Mira, tú no estás haciendo las cosas del mundo, tú eres un mundano, tú no eres cristiano. Miren, mundanos somos todos porque todos vivimos en el mundo, no vivimos en la luna, ni en Marte, ni en otro planeta, vivimos en el mundo. Por tal razón somos mundanos. Lo que no hacemos son las cosas nefastas, negativas, que hacen las personas que están en el mundo alrededor nuestro, que no le sirven a Cristo. Pero no utilicemos el término mundano, porque mundanos somos todos y vivimos en el mundo. Así que no lo usen despectivamente, porque realmente pues, es una cosa que es un poquito absurda, ¿ok? Así que el apóstol Pablo aquí enumera varias conductas y pecaminosidades y advierte a los creyentes que deben separarse de aquellos que continúan practicándolas. En este contexto, Pablo está incitando a los creyentes a mantener una postura firme contra la inmoralidad. Y todos los pecados son inmorales. No crea usted que porque estamos hablando de un homosexualismo, lesbianismo, que eso es un acto inmoral. No, todos los pecados son inmorales porque van en contra de la moral de Dios. Dios nos entregó a nosotros su ley, y su ley es justa y divina y es espiritual. Ya eso lo hemos establecido en varios programas. La ley de Dios no es por la cual nosotros vivimos, pero es la que nos muestra el pecado a nosotros. Y todo lo que nosotros hagamos en contra de esa ley y de esa ley moral es inmoralidad. Y es a eso a lo que se refiere Pablo. Y en este contexto, Pablo está instando a los creyentes a mantenerse firmes en su postura moral y a no tener comunión o asociación con aquellos que persisten en el pecado sin mostrar arrepentimiento genuino. Así que, para finalizar, el objetivo de este pasaje del día de hoy es perseverar la pureza moral y espiritual de la congregación, así como brindar una oportunidad para aquellos que están atrapados por el pecado puedan ser confrontados y con el tiempo restaurados y a una relación correcta con Dios y la comunidad de creyentes. Que Dios me los continúe bendiciendo.